Buenas, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Reciban un caluroso abrazo en el Señor. Hoy mis hermanos, quería darles una predicación sobre el valor de la familia. Esta enseñanza va por todas las dificultades que están viviendo en muchos de sus hogares, y quiero que se aprendan a valorar como esposos, como padres e hijos, el respeto que debe haber, la sujeción que se debe haber. Todo esto es basado bíblicamente y en todas las experiencias que hemos escuchado que viven los creyentes. También para las personas nuevas, recientes, que nos empiezan a escuchar, bienvenidos a la iglesia de Dios, una iglesia donde Dios habla a través de sueños, visiones, profecía. Cuando se reanuden nuevamente los cultos en nuestras iglesias, los invitamos para que vayan y se congreguen con nosotros y disfruten de esta gran bendición. Hace 8 días yo les hablaba sobre el valor de la mujer, el valor que tiene la mujer, y cómo Dios, cuando creó a Adán y a Eva, Adán lo creó, le puso que se recreara con todo animal, con toda ave del cielo, pero Dios se dio cuenta que se sentía solo, que le hacía falta una ayuda idónea, y dice que la costilla del hombre creó a la mujer como esa ayuda idónea. Dios, al hacer esto, al Dios hacer esto, Él quiso que se formara algo muy lindo, el hogar, la familia. Y yo quiero hablar de esto que es tan trascendental, la familia, la armonía, la paz que debe haber en cada uno de nuestros hogares. Al unirse un hombre y una mujer, cuando lo hacen a través de la iglesia o cuando se toman la decisión de ir a vivir en unión libre, o cuando se decide ir a compartir un mismo techo, una misma vivienda, entonces a partir de ahí se forma eso, un hogar, una familia. Y de ese amor vendrán los hijos, de esa unión vendrán nuevamente los hijos. Y Dios nos enseña, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 21, dice lo siguiente, dice: someteos unos a otros en temor de Dios. ¿Qué significa ello? Temor de Dios significa que tenemos que aprender a compartir. Un matrimonio no se trata de quién manda a quién, sino de aprender a compartir, de aprender a ceder, de aprender a que la persona que está a su lado, su prójimo más cercano, su esposa, su esposo, sean felices. Por eso los invito a ello, a que se sometan, a que no es el que más se imponga en las cosas, es saber la lógica de las situaciones, y en esa madurez que cada uno de nosotros tenemos que tener y que tenemos que aprender a someternos, ver quién aportó una buena idea. Porque finalmente cuando una pareja se une y empiezan a vivir y a formar ese hogar, el ideal es que entre los dos salgan adelante, entre los dos se escuchen y entre los dos se formen ideales para un futuro, para que ese futuro sea complacido por los dos, y que ese amor que se profesan hoy en día cuando se formó ese hogar perdure mientras que cada uno de ustedes respire. Entonces, mis hermanos, Dios nos manda y nos dice: someteos unos a otros. ¿Y cómo cuesta esto? ¿Por qué cuesta tanto someterse uno al otro? Porque hay mucho orgullo, hay mucha vanidad. También hay maldiciones, brujerías, espíritus. La Biblia dice que el mundo entero es gobernado por el maligno, y por eso muchos caen en estas brujerías, maldiciones, tal vez porque no se han acercado a Dios, no verdaderamente no se han querido entregar a Dios.
No se han querido convertir a Él, someterse a su evangelio, a su doctrina. Entonces, hay que someternos y dice en el temor de Dios. ¿Qué significa eso en el temor a Dios? Ese temor significa obedecerlo, sujetarnos a Dios, ser obedientes. Dios, a través si leemos la Biblia, recuerde que la Biblia es palabra escrita de Dios, la Biblia cuenta historias, narra de la creación del hombre, de cómo se crearon ese primer hogar, Adán y Eva, pero también narra cómo Dios quiso para sí un pueblo único, su especial tesoro, cómo Dios dio que se multiplicaran, cómo vino Cristo a abrogar esa ley que había a través de Moisés, para que todos nosotros finalmente aprendiéramos un evangelio, una doctrina que está llena de estatutos, ordenanzas y decretos, para que ustedes y yo nos sometamos a Él. Así como en el matrimonio manda que un hombre y una mujer se sometan, ustedes y yo tenemos que someternos a Dios con toda reverencia y respeto hacia Él, porque Él merece todo el honor y toda la gloria para ese Dios que vive. Dice la Biblia en Colosenses, vámonos al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 18. Las casadas, dice la Biblia, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Qué significa ello? Que las mujeres no significa de que quieren ser esclavas de los hombres, sino que se sujetan. Y creo que la mujer tiene esa idiosincrasia de querer sujetarse al hombre. Por eso le pide opiniones. Lo que pasa es que hay hombres que las ignoran. Hay hombres que no les ayudan en esta sujeción. Por decir algo, si su esposa se va a hacer mercado y llega por la noche y le cuenta y le dice, mire los víveres que compré, es que no compré esto y aquello porque estaba más caro y más bien compré esto. Y usted ni siquiera la mira. Usted sigue viendo tal vez el televisor. Se le olvida que uno por respeto cuando alguien le habla se debe mirar a la cara. Eso hace parte de agradar a Dios. Eso hace parte de darle honra a su esposa. Eso hace que para ella sea valiosa su opinión. Y usted debería decirle, muy bueno, te felicito. Hiciste muy buenas compras. Eso es lo que tenemos que hacer. O por ejemplo, cuando sus esposas se visten, no les preguntan, hombre, mire cómo quedé. Mire cómo estoy de vestida. Si combinan estos zapatos o estos. Ella espera su opinión. Porque se quiere sujetar. Y usted le debe decir con todo cariño, con todo afecto, decirle, sí, te luce más esto o aquello. Porque la mujer se quiere sujetar. Pero como que nosotros los hombres a veces no las ayudamos. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo número 21. En Proverbios, capítulo 21, verso 19. Dice así la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 21, verso 19. La palabra del Señor dice así: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Oiga, mujeres, mire que Dios habla mucho de las rencillas, sobre todo de la mujer. Parece ser bíblicamente que la mujer es más rencillosa que el hombre. ¿Y qué es la rencilla? ¿De dónde viene la rencilla, del resentimiento? ¿Pero por qué resentimiento? Porque tal vez el hombre no ha valorado a su esposa. Tal vez no la aprendió a conocer. No aprendió a compartir con ella, porque eso es matrimonio, compartir una vida juntos, con ideales para salir adelante. Y tal vez usted de un principio la ignoró en opiniones. La ignoró por muchas cosas que ella hizo. Y tal vez ella, la forma de defenderse es ser rencillosa. Es hablar, hablar y decir cosas. Porque tal vez en su interior hay rencor.
Por eso, cuando una mujer es muy rencillosa, hace que se creen discusiones. Se rompe la amistad, se produce enemistad entre los esposos porque el hombre no la quiere escuchar por la tanta rencilla. Se crean conflictos. Y cuando la mujer no aprende a ser sabia, a callar, a hablar a tiempo, hay que aprender a ser más sabios, mis hermanas. Y usted también, el hombre rencilloso, sea más prudente al hablar. ¿Qué dice? Mídase en lo que dice. Porque hay veces cuando hablamos y hablamos podemos ofender, herir a la gente. Y mire, mujer, que cuando usted es rencillosa y reclama y habla y habla y habla y habla, entonces, ¿qué sucede? Desespera a su varón. Y por eso muchos varones en ese desespero vienen espíritus y lo incitan a que le conteste, a que también se vuelva iracundo, a que tal vez actúe con violencia. Y recuerden, varones, que por más de que la mujer está hecha de la costilla del hombre, es más débil. Entonces, mucho cuidado cómo es el trato, cuidado con la cobardía, cuidado con ir a pegarles, a maltratarlas. Mire lo que vemos en las noticias, lo que nos hemos enterado. Hay mucha violencia entre los hogares. Eso tiene que acabarse, son espíritus. Por eso mire que dice, y la mujer rencillosa e iracunda, cuidado usted, mujer, contrólese. Pídele a Dios que le dé más paciencia. Pídele a Dios que le ayude más para que usted deje estos conflictos. Y esta forma de atacar y de atacar, porque por más paciente que su esposo sea, todo tiene un límite. Entonces, les pido, mujeres, que no caigan en esto, en ser rencillosas. Mire que en el verso 9 también habla de ellos. Dice que mejor es vivir en un rincón del terrado, o sea, por allá en una parcelita, por allá en un rinconcito, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Imagínese estos consejos tan sabios que nos está dando de la vida práctica. Y eso es así. El hombre a veces por eso prefiere huir. Por eso se destruyen muchos hogares, porque tal vez hay muchas rencillas. Porque tal vez usted, mujer, cae en esto y desespera a su varón, a su esposo. O usted, varón, también puede ser muy rencilloso y desespera. Y comienzan a atacarse y comienzan a faltarse al respeto. Y por eso se destruyen los hogares. Dice la Biblia en Colosenses, vámonos otra vez a Colosenses, capítulo 3, verso 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa ello? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué significa amor? Significa no pecar. Entonces, cuando uno ama, uno no debe de maltratar a su prójimo, a su esposa. No debe uno de humillarla. No debe uno de ofenderla. No debe uno de ser infiel. Eso es amar. No peco, no la hago pecar a ella. No la hago sufrir. ¿Por qué? Porque cumplo el primer mandamiento, amo a Dios sobre todas las cosas y por amor a Dios dejo el pecado. Pero por amor a Dios también he aprendido a amar a mi prójimo, y qué más prójimo que mi esposa. Y me esfuerzo para que ella sea feliz y se sienta honrada como esposa. Y además dice, y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa no seáis ásperos con ellas? O sea, no las maltrate, no sea tan fuerte con ellas. Cuide sus palabras, no ofenda. Cuide ese trato, porque Dios nos está dando esta ordenanza. Del fruto de esa unión de un hombre y una mujer vienen los hijos. Cuando los hijos nacen, la mujer adopta una posición muy hermosa de convertirse en madre. Comienza a sentir en su vientre esa criatura que viene. Comienza a sentir esas primeras patadas que se mueve esa criatura ahí dentro de su vientre. Y por eso la mujer lo adopta como suyo, como que es mi hijo, es mío.
Pero cuando nace esa criatura, qué emoción para el papá, qué emoción para la mamá. Pero mujeres, ustedes se convirtieron en madres, pero siguen siendo esposas. Hay mamás que a veces se dedican solamente a los hijos y van abandonando a sus esposos. Se dedican a consentirlos, pero se olvida que usted también tiene que consentir a su esposo. Igual esposo. Ustedes se dedican a consentir a sus hijos. ¿Y su esposa qué? Siempre hay que consentirla. Siempre tiene que haber y mantenerse esa etapa de enamoramiento con detalles, con palabras. Porque eso hace parte del amar. Ese amar, cuando dice amar, es ese amor fraternal. De que no peco, no hago pecar, de que no la quiero hacer sentir mal, pero la trato bien para que esa persona se sienta amada y respetada. Pero mujeres, todo con equilibrio. Sí, seremos protectores. Esa es la naturaleza del ser humano. Y tal vez la mujer es más sobreprotectora de sus hijos. Pero los hombres también lo somos. Y cuando esos bebés van creciendo, qué lindo esa etapa cuando comenzamos a gatear con ellos, cuando empiezan a caminar y hay que cuidarlos. Cuando ya empiezan a gatear hay que estar con ellos. Cuando empiezan a crecer, hay que compartir con ellos, porque sus niños van creciendo y van teniendo 3, 4, 5, 6 años y su papá y su mamá se vuelven los héroes. ¿Pero por qué se vuelven los héroes? Porque les han dado un buen ejemplo, porque les están dando ese amor entre pareja y su hijo siente ese amor. Y su hijo tiene ese héroe, es papá y mamá. Por eso cuando papá y mamá pelean, para un niño es muy difícil porque el niño ama a su mamá, ama a su papá. Cuidado, mis hermanos. Cuidado cuando se comienzan a maltratar verbalmente o físicamente delante de sus hijos. Ustedes no saben el mal que causan. Hay que evitar todo esto. Si hay algo que incomoda, pues se habla, se dice, pero en privado. Porque esas criaturas tienen un ídolo, su papá es su mamá. No hay que causar dolor. Eso hace parte del amar. Eso hace parte del no pecar. Eso hace parte de darle felicidad y buen ejemplo a nuestros hijos. A medida que usted comienza a compartir y usted, por ejemplo, llegó cansado de trabajar y su hijo que tiene 5 o 6 añitos está viendo un programa de niños y usted llega y se posesiona del control del televisor y usted pone noticias o películas y su hijo se va. O usted tal vez le tiene otro televisor en otro cuarto y su hijo se va solo a seguir viendo el programa. No debe ser así. Hay que compartir con ellos. Por eso les digo que el valor de la familia es eso, aprender a compartir, aprender a ser amigos. Y que ustedes aprendan a ser amigos de su esposa, primeramente, y luego de sus hijos. A que sus hijos siempre vean en su papá y en su mamá hombres sabios que le aportan, que los han aprendido a escuchar. No solamente es el regaño, el corregir, hay que aprender a escuchar, a darles buenas orientaciones, a enseñarles desde pequeños qué es el bien, qué es el mal. Ustedes que tienen hijos pequeños, enseñen el camino de Dios. Ustedes que tienen tal vez hijos más grandes, incítelos a buscar lo de Dios, que finalmente Dios es el que nos da todo. Eso es lo que tenemos que enseñar los que hemos conocido el Evangelio y la doctrina. Usted que está llegando a la iglesia va a tener esta gran oportunidad de conocer al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que habla, un Dios que escudriña la mente y el corazón, un Dios que hace promesas y cumple, un Dios que nos enseña a ser felices como ser humano, pero también en familia y para la sociedad. Por eso el valor de la familia es muy importante. Dice la Biblia que cuando, digamos, seguimos hablando de la familia, dice que estos jóvenes empiezan a crecer. Qué bonito que usted siempre siga jugando con ellos, compartiendo tiempo con ellos. Que cuando van creciendo y llegan a la edad de los 12, 13, 14, 15 años, muchos papás dicen, están en una edad de rebeldía. Hermanos, tal vez son rebeldes porque tal vez usted no les prestó la suficiente atención cuando eran más niños. Por eso nunca es tarde para compartir con ellos. Pregúnteles,
¿Cómo le fue en el colegio? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué esperas de un futuro? Ahora que hemos tenido tiempo de compartir más en este aislamiento, ¿usted se ha hablado con ellos? ¿Se ha sacado tiempo para compartir con ellos, no sé, una comida, un almuerzo, un juego de mesa? Ahora todo es electrónico, juego electrónico. ¿Qué ha hecho usted por compartir con sus hijos? De generar esa amistad. ¿Se ha sacado tiempo para ello? Porque a medida que sus hijos van creciendo, pues sí, se van volviendo y ven más independientes. Pero cuando un hijo ha visto esa sabiduría de papá y mamá, ese buen ejemplo, siempre los buscarán. ¿Y qué mejor consejo que el que da un papá y una mamá? Por eso ahí viene este verso 20 donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y de eso se trata este camino, este evangelio, de agradar a Dios en todo aspecto, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijos. De eso se trata el evangelio, de agradar siempre a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir, de actuar, con nuestra manera de trabajar, de estudiar, como vecinos, como ciudadanos de un país. Por eso nuestro evangelio y Dios siempre ha enseñado virtudes, comportamiento, pero para ello tiene que arrancar de esa unidad que se llama familia, hogar. Ustedes padres tienen esa gran responsabilidad ante sus hijos de formar hombres y mujeres del bien para el mañana. Sabemos que la sociedad, dice la Biblia, que el mundo entero está perdido, está dominado por el maligno. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios. Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Obedezcan. ¿Qué mejor consejo que el de un papá y una mamá? El papá y una mamá siempre quiere evitar a los hijos muchos problemas, muchas situaciones. Y nos toca tener esa capacidad para orientarnos, esa sabiduría. Por eso, papá y mamá, a medida que usted aprenda más la doctrina, a medida que usted la practique verdaderamente, Dios nos dará esa capacidad para ser mejores esposos, para ser mejores padres. Sí se puede. A medida que los hijos van creciendo, pues llegará un momento en que los hijos también van a partir de nuestro lado y se van a casar y van a ser independientes y van a tomar ese camino con otra persona, para que en ese camino se va a formar otra vez, otra unidad, otro hogar, otra familia. Jóvenes, juventud que se están casando, aprendan a tolerarse, a manejar. A sus padres, cuéntenles siempre lo bueno, porque hay cosas que entre los hogares se tienen que manejar internamente. Entre ustedes, si hay buena amistad, corríjase. Pero muchos crecen y sepan algo, que uno siempre será papá, así su hijo tenga 50 años. Uno siempre se alegrará de los triunfos, pero también llorará y se angustiará por las dificultades que viva cada uno de nuestros hijos. Por eso, hijos, muy jóvenes, juventud, aprendan con los años y cuando ya ustedes llegan a cierta edad, cierta madurez, a que siempre le lleven las cosas buenas. Que si necesitan una orientación porque ha visto que su papá y su mamá son hombres sabios, coméntele. Pero no le lleve esos problemas de su hogar porque van a generar conflictos, malos entendidos. Ustedes pues con su pareja arreglan su dificultad, pero tal vez queda el resentimiento entre las familias. Por eso los invito. Hay cosas que ya, como dicen algunos, los viejos, a los viejos démosles alegrías. Y tal vez usted va a entender todo lo que hace un papá y una mamá cuando usted sea papá y mamá. Todo lo que hemos hecho por ustedes, nuestros hijos. Tal vez hay hijos que son muy olvidadizos. Hay hijos que se olvidan todo el esfuerzo que un papá hace y por eso me fui a vivir a otro país. Tal vez hablo otro idioma, tal vez me preparé, pero ¿de dónde salió todo ese esfuerzo? No fue de su papá y su mamá. Y con la ayuda de Dios usted pudo superarse. No sea ingrato. No menosprecies a tus viejos, a tus padres. Esté ahí atento siempre. Dice a los padres un buen consejo para los hijos. Dice que no exasperéis a vuestros hijos. ¿Y qué significa esto?
que cuidadito usted, hay formas de hablar a nuestros hijos. Hay padres que quieren ser demasiado dominantes, pero hay que aprender a dialogar. Si se tiene una buena comunicación, un buen diálogo, sus hijos van a aprender a respetarlo, a obedecerlo. Pero hay padres que son muy imperativos y quieren imponerse sobre cada uno de sus hijos. Y entonces, como dice aquí, lo exasperéis. Y su hijo cuando se desespera, ya no se halla, entonces se enfadan. Y cuando un hijo se enfada, entonces tiene ira. Y por eso algunos muchachos se enfrentan a sus padres y le contestan, se faltan el respeto. Y todo eso, muchachos, a Dios no le agrada. Pero ¿quién fue el motivante de eso? Usted, papá y mamá, que se volvieron, como leíamos antes, rencillosos, por falta de sabiduría, por falta de no tener ese buen diálogo, y se desespera usted como papá y mamá y quiere imponerles algo, pero hay que aprender a oírlos, hay que aprender a conocer verdaderamente a sus hijos para que no lo exasperéis a vuestros hijos, para que no se pierda el respeto. Por eso hay que tener paciencia, hermanos. Nosotros siempre como padres seremos muy protectores de nuestros hijos. Esa es nuestra naturaleza. Pero hijos, comprendan a sus padres, tengan paciencia. Y ustedes, padres, sepan amar a sus hijos y hablarles a sus hijos para que nunca lo exasperéis y sus hijos siempre atiendan sus buenos consejos. Ese mejor consejo que da un papá y una mamá. Dice la Biblia en Proverbios, en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 dice la Biblia: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Decía el apóstol Pablo, decía: preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sepa usted que me está escuchando por primera vez, que si me está escuchando es porque Dios lo está llamando a estos caminos. Dios quiere que usted conozca que Él vive, que Él existe, que Él no está tan lejos, que Él prometió. Jesús anunciaba y decía que era necesario que Él partiera para enviarnos al otro Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estaría con nosotros. Pero la bendición más linda es que estaría en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y Dios quiere eso. Y Dios quiere que usted y yo tengamos una vocación, la vocación de ser verdaderamente hijos de Dios, obedientes a Él, temerosos de Él. Que ustedes y yo verdaderamente demos lo mejor que tenemos de nosotros hacia Él, para que así Dios diga: este que llamé, lo escogeré para que alcance esa gran dávida de Dios, la vida eterna. Y para ello hay que ser un buen padre, hay que ser un buen hijo, hay que ser una buena esposa, hay que ser un buen esposo. Todo esto es porque tenemos una vocación de agradar a Dios. Y hay que agradar a Dios cada segundo, cada instante. Por eso lo importante de leer la Biblia, lo importante de buscar verdaderamente lo de Dios de sincero corazón, lo importante de pedirle a Dios cordura, lo importante de ser sensatos con Dios y decirle: Dios, queremos agradarte, queremos ser felices, queremos que verdaderamente este hogar, esta familia, haya paz, haya armonía. Pero para ello hay que disponerse, hay que anhelarlo, hay que quererlo. Como dice aquí el verso 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué significa con humildad? Es esa forma de actuar, de ceder, de bajar nuestras cabezas, de someternos unos a otros, de sujetarnos, de no ser rencillosos, de evitar los conflictos. Eso es lo que Dios quiere, con toda humildad. Esta humildad no habla de la pobreza física, sino de su forma de ser, de su forma de actuar, no con soberbia, no con altivez, no con orgullo. Y mire que dice: y mansedumbre.
y mansedumbre, o sea un hombre dócil, sea una mujer dócil, sea un hijo dócil. Eso es lo que Dios quiere. Una mujer, una forma de tratar suave, su trato, cómo es, cómo se expresa, cómo actúa, cómo dice. Porque eso es lo que Dios quiere y esa es la vocación que ustedes y yo tenemos que ser, humildes, mansedumbre. Y mire lo que dice, soportándonos con paciencia. ¿Qué significa soportándonos con paciencia? Que imagine que usted no puede pretender que todos sean como usted es papá o como usted es mamá. No, o usted hijo. Cada uno tiene su forma de ser, su forma de pensar, de actuar. Entonces, aprendamos a soportarnos los unos a los otros, entendiendo que cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, que nos une el amor a Dios, que nos une el amar a Dios, el conocer a este Dios porque tenemos la misma vocación de que queremos agradarlo a Él porque pensamos en la vida eterna. Pensamos en compartir la vida juntos, aquí, en la tierra, pero también allá, con Él, aquí en este primer cielo. Y para que sea un primer cielo, Dios tiene que habitar con nosotros. Pero tenemos esa promesa de ese paraíso espiritual, ese segundo cielo y tercer cielo, para vivir eternamente con Él. Por eso dice que los unos a los otros en amor. Por eso hay que evitar el pecar, hermanos. Cuidado con su forma de actuar, de contestar, de hablar, con sus gestos. Procure siempre agradar a su prójimo. Y cuando usted procura agradar a su prójimo y lo trata bien, con humildad, con mansedumbre, aprenda a soportarse con paciencia, Dios se agradará de ello. Porque esa paciencia tenemos que aprender a ser más tolerantes, a no ser ofensivos, a no quejarnos tanto. Porque cuando la gente se queja y no ha aprendido a tener paciencia, todos no podemos ser como niños, todo no puede ser ya como queremos. Todo tiene un tiempo. No nos podemos rebelar contra Dios. Hay que mantener la calma, la tranquilidad para ser hombres y mujeres sabios, buenos padres, buenos hijos. Por eso cuídese bien cuando habla. Y finalmente quiero concluir con algo. El valor de la familia en el Señor es que haya una verdadera amistad. Esa verdadera amistad entre esposos. Que usted verdaderamente aprenda a conocer a su esposa y la complazca. Aprenda a conocer a sus hijos. Hijos, aprendan a conocer a sus padres. Den lo mejor de sí. Que haya una buena comprensión, un buen diálogo. Cedan. Mire que en este tiempo, ya cuánto tiempo llevamos. En este confinamiento, en esta cuarentena. Si hay que pedir perdón, se pide. Pero demostrémosle con obras, con hechos. Hay que reconocer que tal vez nos hemos equivocado, pero se puede cambiar. Todavía hay tiempo, mis hermanos. Todavía se puede, hombre, mujer. Procuren ser felices. Procuren siempre mantener esa amistad, esa comprensión, para que Dios vea que verdaderamente usted sí valora lo que es tener una familia en el Señor. Para que si usted aprende a amarse, a valorarse, a tolerarse en familia, cuando esté en medio de una comunidad también lo va a hacer. Y Dios se va a complacer y Dios lo va a bendecir. Por eso, mis hermanos, sí se puede ser buenos esposos. Sí se puede ser buenas esposas, sí se puede ser buenos padres, sí se pueden ser hijos, sí podemos tener una gran amistad y comprensión entre todos. Luchemos por ello. Por eso oremos y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, bendice nuestros hogares para que haya paz, armonía, buena comprensión. Corta toda maldición, todo rezo, conjuro, todo espíritu de ira, de contienda. Permítanos, Señor, ser felices como esposos, como padres, como hijos. Danos siempre la cordura para amarte y someternos unos a otros.
Permítanos, Señor, siempre entender tu evangelio y tu doctrina. Sigue sanando, mi Dios. Extiende tu mano poderosa y sana a todos de cualquier enfermedad, por incurable que sea. Pero sánanos del alma, libertándonos de esas brujerías, hechicerías, rezos, conjuros que no nos dejan ser felices, Señor. Ayúdanos económicamente. Miren las deudas, compromisos que hay. Mire, Señor, cuántos en esta época ya han perdido sus empleos. Abre puertas, Señor. Cuántos están fracasando con sus empresas, sus negocios, sus tiendas. Ayúdalos, Señor, a que podamos restaurar, a seguir adelante con nuestras empresas. Miren las deudas, compromisos que hay. Ayúdanos a ser más sabios. Administrar bien el poco, mucho dinero que nos llega, con tal de darte la gloria y la honra a ti. Sentimentalmente, Señor, ayuda verdaderamente a que haya ese amor entre parejas, ese amor con nuestros hijos. Tal vez hay personas, muchos son solteros, solteras, viudos, tendrán anhelos en sus corazones, Señor, cumplan ese anhelo. A nivel espiritual, Señor, libértanos para poderte amar. Libértanos, Señor, para tener siempre esa sed, esa hambre espiritual, anhelar siempre los dones, quererte servir, querer recibir los dones espirituales, pero también, Señor, anhelar siempre alcanzar la vida eterna. A nuestra hermana María Luisa, donde se encuentre, Señor, guárdela, bendícela, dale largura de vida, de años. Qué líder la que tenemos, qué enseñanza la que nos da. Guarda y bendice. A tu iglesia a nivel mundial, sigue resplandeciéndola, Señor. Mire que anhelamos nuevamente congregarnos. Por ahora estamos disfrutando de esta gran bendición de ver a nuestra hermana María Luisa en predicaciones, en meditaciones, Señor. Disfrutemos de estos momentos. Pero permita, sobre todo, todas estas personas nuevas, recientes, que quieren escuchar profecía. Permítalo, Señor, que pronto se abran nuestras congregaciones y podamos reunir como hermanos para alabarte y glorificarte. Pero por ahora, la iglesia se trasladó a cada uno de nuestros hogares. Y que en nuestros hogares, como iglesia, tengamos esa oportunidad de escuchar las enseñanzas, de alabarte, Señor, de leer la Biblia, Padre bueno, de acercarnos a ti. Y, Señor, ten misericordia del mundo, Señor. Ten misericordia de este mundo para que esta pandemia termine definitivamente, Señor. Que se encuentre ya esa vacuna, Señor. Que hallen ya pronto esa vacuna o que tú desaparezcas este virus, Señor. Porque todos entendemos claramente que esto es un castigo de Dios. No lo merecemos. La humanidad se ha olvidado de ti, Señor. La humanidad ha sido necio en sus pensamientos. Se han olvidado de la gloria y la honra a ti, pero tú en estos tiempos donde el mundo está perdido, tú nos has dado la oportunidad de conocerte. Por eso, Señor, ten misericordia de la humanidad y de todos nosotros y ayúdanos siempre a salir adelante en el nombre de Cristo. Amén y amén.